Mi nombre es Jaque Ramos, yo soy la creadora de Tricay Fit, el programa de transformación integral a través del fitness. La idea de la marca nace justamente por el hecho de una historia personal, donde mi acercamiento hacia el fitness siempre ha sido desde la perspectiva de la diversión, de la superación, y es lo que quiero transmitir al resto de personas, porque sé que la transformación no solamente es física, no solamente es estética, sino que va sumando muchísimos aspectos que se siguen transformando, y lógicamente al nosotros ser personas integrales conseguimos un desarrollo que va pues en ascenso con todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante que nace desde pensar o haber escuchado a muchas amigas, alumnas, que dicen, pues, ¿por qué a las mujeres nos cuesta tanto alcanzar un resultado estético? ¿Por qué para los hombres les es más fácil bajar de peso? ¿Por qué les es más fácil crear masa muscular y verse tal vez inclusive hasta menos juzgados cuando unas libritas están arriba del promedio? Entonces, en el día de hoy lo que yo quiero es compartirles el por qué sucede esto. Y al saber, al conocer, nosotros podemos tener una amistad con esta naturaleza que nos rodea y saber cómo trabajarla, cómo llevarla, sobre todo cómo voltearla hacia nuestro espacio de ayuda y de gestión, de manera que no sea un contra, sino un pro. Vamos a ir por partes. Vamos a empezar el concepto de lo que es la grasa. La grasa no es otra cosa que nosotros la vemos como la acumulación de parte no estética de nuestro cuerpo, ¿no? Gordura puede ser, obesidad. Sin embargo, la grasa es una sustancia que nosotros debemos tener para sobrevivir, ¿sí? Es de ahí de donde nosotros obtenemos energía para todas las actividades que realizamos, ¿sí? Lo que nosotros debemos procurar es que estos índices de grasa sean saludables y sean lógicamente en proporción a la masa muscular que podemos generar, de manera que nos veamos adicional a saludables, también estéticos, ¿sí? Bueno, todos sabemos la distinción que debe haber entre el peso y el índice de grasa. El peso realmente es importante, pero no es determinante. Esa es la frase cliché de nuestros nutricionistas, ¿verdad? Es decir, que no porque yo pese más, soy más saludable, o porque pese menos, soy más saludable. Lo que sí debemos cuidar, más bien dicho, es del índice de grasa corporal, porque ese sí nos puede poner, cuando está en exceso, en un riesgo, ya sea de enfermedades fulminantes o de enfermedades degenerativas. También pues elevar nuestros niveles de masa muscular es importante, porque eso nos va a ayudar a tener este déficit calórico que ayudará a que nuestro peso pues obviamente no sea elevado, o ese índice de grasa corporal no sea elevado. Pues hay algo contra lo que no podemos irnos, que es la naturaleza femenina, la naturaleza de poder procrear más vidas, de llevar un nuevo ser en nuestro vientre, es lo que hace que nosotros produzcamos mayor cantidad de estrógenos. Estas hormonas hacen que nosotros podamos ser capaces de concebir una vida y tenerla durante 9 meses sin el riesgo ni para la madre ni para el bebé. Y hay zonas específicas donde las mujeres generamos esta acumulación, donde lógicamente cuando estamos en etapa de embarazo se ensanchan, ¿verdad? Pues las caderas, el abdomen, los glúteos, las piernas. Por naturaleza necesitamos espacio para poder procrear al nuevo ser. Nuestro cuerpo, pues perfecto como es y creado para sobrevivir, no se prepara a puertas de tener un bebé o de saber, bueno, ahora sí nos vamos a quedar embarazados y vamos a empezar a acumular esa grasa, sino que el cuerpo ya trabaja con toda la antelación del caso. Desde que entramos en la etapa de adolescencia, estos estrógenos empiezan a tener una elevación, ¿sí? Empezamos a producir esto y por lo tanto empezamos también con esta acumulación de grasa. Es ahí donde entra nuestra inteligencia, cuando tenemos que empezar
un plan de ejercicios o un plan de alimentación para trabajar en función de los niveles de estrógenos que producimos en ciertas etapas, ¿sí? Desde nuestro desarrollo, desde la adolescencia hasta la etapa después de la etapa de reproducción natural, ¿sí? E inclusive mientras estamos en la etapa reproductiva normal, nosotros vivimos ciclos, las mujeres vivimos ciclos, y dentro de esos ciclos también el nivel de estrógeno sube y baja. Por lo tanto, tenemos que conocer una estrategia ideal para manejar esto. Sucede que las mujeres por este motivo somos una especie evolucionada en el ser humano, ¿sí? No con esto quiero decir que los hombres no ayuden, en la sociedad no ayuden en el universo y no nos complementemos. Los dos somos estrictamente necesarios y ni uno es más ni otro es menos, pero sí a las mujeres nos tocó una evolución un poquito más amplia para poder generar la vida que necesitamos y seguir creciendo en este mundo. En definitiva, esa es nuestra razón principal por la cual acumulamos mayor grasa. Por otro lado, las mujeres también, por nuestra fisiología cerebral, tenemos algunas partes de nuestro cerebro que o maduran con anticipación o son más grandes que el cerebro masculino. Y estas áreas que les cuento son las que están relacionadas netamente con el manejo emocional. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros, las mujeres, pasamos por emociones, pues nuestros niveles de estrés también suben. Y está comprobado que cuando los niveles de estrés son más elevados, también tendemos a acumular grasa, ¿sí? Encontré un libro que se llama El cerebro femenino y es de Louann Brizendine. No soy muy buena para pronunciar los nombres extranjeros, pero en su primera página menciona las partes del cerebro, fisiológicamente hablando, que son más grandes, más extensas que un cerebro masculino. Por ejemplo, el corte cingulado anterior, que es donde se sopesa las opciones de toma de decisiones. Es el centro de las preocupaciones menores y es mayor en mujeres que en los hombres, lo que les decía. Otra parte es el córtex prefrontal. Esta parte reina las emociones y evita que se vuelvan desmedidas. Pone freno a la amígdala. Es mayor en las mujeres y madura 1 o 2 años antes en las mujeres que en los hombres. También tenemos la ínsula. Es el centro que procesa los sentimientos viscerales y es mayor y más activa en las mujeres. El hipotálamo es el director de la sinfonía hormonal. Pone en marcha las gónadas, comienza a funcionar antes en las mujeres. Entonces, como ven ustedes, y bueno, algo súper central como el hipocampo, el elefante que nunca olvida una pelea, un encuentro romántico o un momento de ternura, ni deja que tú lo olvides, ¿no? Mayor y más activo en las mujeres. Entonces, si ven, cerebralmente las féminas tenemos otro funcionamiento y somos más propensas a las emociones y por eso, pues, un poco más al tema del estrés. O lo podemos ver como algo negativo o lo podemos ver como la oportunidad de que debemos ser más inteligentes para manejar estas emociones. Los hombres tienen tendencia a acumular grasa corporal visceral, que es un tipo de grasa que tenemos los seres humanos, y las mujeres, por este tema de los estrógenos, tendemos a tener acumulación de grasa, pero esta acumulación de grasa es subcutánea. Quiere decir que entre nuestra piel y el músculo pues se acumula esta grasita. Y la ventaja de esto es que es mucho más fácil de eliminar que la grasa visceral. La grasa visceral es aquella que se acumula en las áreas cardiovasculares o en las intestinales y es mucho más difícil de eliminar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Vamos a manejarnos de manera inteligente, ¿sí? Si la grasa que nosotros las mujeres generamos es subcutánea y sobre todo es en ciertas áreas específicas, pues vamos a darles trabajo a esas áreas con mayor énfasis que en otras. Por ejemplo, los glúteos, las piernas, los femorales, el abdomen, ¿sí?
También en la parte de la espalda alta, que no es específicamente de las mujeres, pero acumulamos ahí. Y lo que sí tendemos a acumular más que los hombres, grasita, es en los brazos, ¿no? En los tríceps. Entonces vamos a darle trabajo a eso. Y vamos a trabajarlo no solamente con ejercicios cardiovasculares, sino con ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza incorporan peso corporal o peso externo, como mancuernas, kettlebells, podemos trabajar inclusive con barras, ¿sí? Entonces todo esto hace que nosotros podamos bajar esos índices de grasa corporal localizada, a pesar de que la grasa se baja generalmente, en general, no se baja localizadamente, ¿sí? Pero sí podemos generar músculo localizado, que eso sí ayuda a que el índice de grasa corporal pues baje, ¿sí? Y hacer ejercicios cardiovasculares de larga duración. Así es como también la grasa subcutánea se va eliminando, el líquido también, ¿sí? El exceso de líquido, que también pues somos más propensas las mujeres que los hombres a retener. Y bueno, también hay una parte muy importante en los resultados hacia las mujeres que debemos tomar en cuenta, y es nuestra vida cíclica. Mientras el hombre es mucho más lineal, las mujeres sí tenemos montañitas de actividad, ¿sí? Por nuestro mismo ciclo menstrual. Que no es otra cosa, como les decía, nuestro trabajo para poder ser mamás y sobrevivir. Yo leía también que, por ejemplo, si los hombres, así tal cual son ellos, tuviesen un embarazo, simple y llanamente no podrían, ya sería una especie en extinción, ¿sí? Porque no tienen las propiedades para poder generar esta segunda vida. Tomar en cuenta que somos cíclicas es muy, muy importante. El punto de partida desde donde podemos salir puede ser, ¿sí?, cuando se produce el sangrado. En la fase menstrual nosotros perdemos sangre y disminuye nuestra capacidad de recuperación, al igual que la oxigenación. Por tanto, en ese momento no va a ser tan beneficioso hacer un esfuerzo máximo, ¿sí? Sino más bien dedicarnos a una actividad física de estiramiento, de recreación, tal vez de meditación, ¿sí? El yoga puede ser un muy buen aliado para esta etapa de nuestra vida en el caso de las mujeres, o salir a pasear en bicicleta, hacerlo con baja intensidad. De postmenstruación, los estrógenos aumentan al máximo y por lo tanto sería muy bueno trabajar con fuerza. Es el momento ideal para trabajar un cardio hit, por ejemplo, ¿sí? O poner pues peso en nuestro trabajo muscular. Luego tenemos una fase ovulatoria, que es donde aumenta la testosterona. Y aun cuando nos sintamos mucho más fuertes, porque la testosterona tiene esta característica, tenemos también una parte química ahí que de pronto puede ponernos propensas a lesiones, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado y trabajar con pesos ligeros en esa parte o un cardio moderado, ¿sí? Y luego tenemos una cuarta fase, que es la fase lútea. En esta fase aumentamos la progesterona y bajamos en cambio los niveles de estrógenos. Ese es el momento ideal para trabajar en potencia y en velocidad, pero no tan fuerte, porque ya volvemos a la parte de la menstruación, ¿sí?, del periodo en sí, y entonces volvemos a tener este declive de energía, ¿sí? Inclusive pues a nivel neuronal tenemos una disminución en nuestros niveles de serotonina, que hacen que pues anímicamente también estemos un poquito más light, más relajadas, más sin ganas de hacer mucho. Entonces debemos comprender todo esto para manejarlo, como digo, inteligentemente. Imagínense, dentro de 28 días de trabajo de las mujeres, tenemos apenas unos 5 o 6 días donde realmente podemos explotar esa parte de trabajar con peso, ¿sí? Lógicamente, cuando ustedes van a un gimnasio donde todo el mundo es tratado igual, estos parámetros no son tomados en cuenta. Y es importante que nosotros lo conozcamos, o bien para hacerlo saber si es que hay una guía en el gimnasio, o bien para nosotros pues manejarnos de manera estratégica, ¿sí?
Eso va a hacer que los niveles de grasa como mujercitas pues se vayan nivelando de una manera más controlada y que los resultados se vean, porque para eso nos anclamos a un plan de ejercicios o a un plan de alimentación. La alimentación también, entre alimentación y ejercicio, si usted tiene que escoger entre las dos, para bien o para mal, nos debemos quedar con la nutrición. Eso sí, no puede ser negociable en ningún momento de vida de ningún ser humano, ¿sí? La actividad física nos da otros beneficios, pero la nutrición es el 80% de los resultados. Entonces también en esos momentos, en nuestro ciclo de vida como mujeres y conociendo todos estos parámetros que les estoy indicando, también puede venir a ayudar mucho el manejar los alimentos de manera estratégica. Si tenemos mayor fuerza, podemos incrementar, ¿no es cierto?, nuestra ingesta de proteína, porque necesitamos más reconstrucción muscular, porque estamos levantando mayor peso. Cuando nuestros niveles de energía bajan, pues a lo mejor sí podamos ingerir un poquito más de carbohidratos. Pero entonces es por ahí por donde tenemos que manejarnos con respecto a la nutrición. Es decir, analizar todo este marco conceptual de las mujeres y poderlo comprender. Y amarlo, chicas, porque muchas veces nosotros desde jóvenes empezamos a tener como una resistencia al hecho de ser mujeres, ¿no? Al hecho de que me resisto a que me llegue pues la menstruación, la regla, me resisto a tener esta característica porque me duele, porque molesta, porque inclusive da vergüenza, porque inclusive socialmente a veces pues no es que está en sus días difíciles. O sea, son cargas sociales que no deberían existir y que más bien ayudan a que nosotras pues nos vengamos a desmoronar un poquito. Entonces hay que más bien empezar por un amor hacia ello. Trabajemos, si que tenemos hijas, trabajemos en esa aceptación para que pues esto no sea un en contra de nosotros, sino más bien un aliado para que nos invita a ser más estratégicas y amar nuestra naturaleza, porque como les digo, somos una versión mejorada del ser humano. Bueno, chicas, espero que esto haya servido, que les haya ayudado, que les haya dado ciertas luces. Hay muchísima más información al respecto y la seguiremos ampliando a lo largo de algunos lives que tenemos programados, porque vamos a trabajar con mujeres también este tema de las hormonas, este tema de la acumulación de grasa también se viene a variar cuando somos mamás, cuando ya entramos en una etapa de embarazo o en una etapa de post-embarazo, ¿sí? Ahí tenemos también, imagínense si nosotros todo el tiempo estamos con una versión de vaivén y cíclica con el tema de los estrógenos. ¿Qué pasa cuando nosotros ya las mujeres damos a luz y ya no tenemos un bebé por el cual nuestros estrógenos tienen que estar disparados, ¿verdad? Sino que se tienen que empezar a regular. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para la lactancia y porque necesitamos ya empezar a tomar nuestra vida normal hasta que pues nuevamente podamos o queramos fecundar. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta y son etapas muy diferentes. Además, las diferencias entre hombre y hombre son mucho menores que las que hay de mujer a mujer, ¿sí? Por muchas razones. Entonces, este es un tema muy amplio, que lo vamos a seguir mandando por pastillitas para que sepamos y conozcamos. Lo más importante de todo esto es conocernos para poder actuar de manera inteligente. Y si ustedes quieren guía, pues profesional, nosotros en Tricay contamos justamente con un equipo multidisciplinar, es decir, el preparador físico o el guía de actividad física no se va a dedicar a todo, ¿no? A darte la nutrición, a curarte tus lesiones, a indagar sobre lesiones, va a prevenirlas sí con su conocimiento, pero nosotros tenemos un equipo de trabajo, un staff médico que nos apoya, que nos soporta y que nos va a ayudar para que tus resultados se vean pues reales, ¿no? Y también tenemos dentro de nuestros preparadores físicos personas que tienen conocimientos multidisciplinares, es decir, te van a dar esta combinación que necesita un cuerpo funcional y sano.
te proporcionamos rutinas musculares, con peso, sin peso, con peso propio, cardiovasculares muy divertidas. Una sola sesión tú puedes hacer todas las actividades y tener los resultados que necesitamos, ¿no? Desarrollar habilidades que de verdad nos sirven para el resto de las funciones que realizamos como seres humanos. Así que si ustedes quieren esta guía profesional, si quieren más consejos, no se olviden de registrarse, de mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales, que estamos a las órdenes. Les deseo un lindo martes, un lindo resto de martes y obviamente una linda semana para que pues todas sus metas y sus propósitos se cumplan en estos días. Les mando un beso y gracias por su atención.